Buenos días. Qué alegría estar de nuevo en esta casa de Dios. Es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y quiero dar algunas palabras antes de leer la Biblia. Quiero traer un abrazo de parte de Natalia, mi esposa, a quien los hermanos conocen, y de nuestras tres Marías, María Sofía, María Julia y María Olivia. Esta es la primera palabra, un saludo en nombre de mi familia y también de la iglesia italiana. Como los hermanos saben, estuvimos organizando dos iglesias, ¿verdad? Hijas de la iglesia del Recreyo, el día 22 de marzo y el día 23 de marzo, el día 22 en la ciudad de Roma y el día 23 en la ciudad de Goito. Queremos traer un saludo de parte de estas iglesias. Y la segunda palabra, mis hermanos, es un agradecimiento. Quiero agradecer personalmente a los hermanos por el mayor regalo material que he recibido en mi vida, que fue el coche que los hermanos donaron para la obra misionera allí, en Italia. Los hermanos no tienen idea de cómo este coche fue una inversión en nuestra vida. Todavía no lo hemos recogido en la concesionaria, está allí, lo vimos, está allí bonito. La ansiedad es mucha, ¿verdad? Pero vamos a esperar la visita del pastor Vander a finales de este mes, allá en Italia, y vamos a hacer el primer viaje misionero por las iglesias base con el coche misionero. Amén. Entonces vamos a tomar fotos, vamos a hacer videos y también los enviaremos a la iglesia. Pero también tengo una noticia para dar a los hermanos. No sé cómo los hermanos recibirán esta noticia, ¿verdad? Vamos a necesitar al pastor Vander más veces en Italia. Amén. Escuché decir que esta es una iglesia misionera, gente. La bendición es para ser compartida por el amor de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Vamos a necesitar al pastor Vander más veces en Italia. Amén. Pastor, mejoró un poquito, ¿verdad? Sí. Pero lo entendemos, ¿verdad? Dicho esto, quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. Leeremos del versículo 6 al versículo 10. La visión de Pablo en Troas. La palabra del Señor dice así: Pablo y sus compañeros viajaron por la región de la Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se lo impidió. Entonces rodearon Misia y descendieron hasta Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie y le suplicaba: pasa por Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esta visión, nos preparamos inmediatamente para partir hacia Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para predicarles el Evangelio. Y me gustaría dar un tema al mensaje de esta mañana. Cuando Dios cambia nuestros planes. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más quiero agradecerte por el privilegio de servirte, de adorarte, Señor. Qué alegría en el corazón cuando estamos en familia, cuando tu presencia es viva en nuestro medio. Y quiero pedirte, oh Padre, que en el nombre de Jesús el Señor esté interpretando este mensaje a la realidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios cambia nuestros planes, ya soy misionero,
efectivo desde hace 23 años, más 4 años como voluntario, 27 años como misionero en el campo de misiones mundiales. Y tengo una noticia para dar a los hermanos. A Dios le encanta cambiar nuestros planes. A Dios le encanta quitarnos el suelo bajo los pies. A Dios le encanta desestructurarnos completamente y dejarnos sin rumbo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una tendencia que no agrada a Dios. Es preparar las cosas y pedirle a Dios que las firme. Él no es nuestro siervo. Dios no es tu siervo. Él no tiene que hacer lo que tú quieres que Él haga. Él hará lo que es mejor para el reino y lo mejor para tu vida. Y muchas veces lo mejor para el reino y lo mejor para tu vida no es lo que estás pensando, no es lo que estás sintiendo. La voluntad de Dios es absoluta. Y entender esa voluntad, mis hermanos, es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. A veces, cuando las personas dicen, estoy en el centro de la voluntad de Dios, ¿has escuchado eso? Estoy en el centro de la voluntad de Dios, pastor. Yo digo, muy bien, eres grandemente bendecido porque yo todavía estoy en la periferia. No es fácil entender la voluntad de Dios, hermanos. Dios, Él es omnipotente, Él tiene todo el poder, Él es omnipresente, Él está en todos los lugares, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Dios es mucho más grande que el universo entero. Dios, hermanos, es todo. Y entender lo que todo tiene para nosotros, que somos limitados, es muy difícil. ¿Cómo podemos entender o al menos comenzar a entender la voluntad de Dios? El apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4 del versículo 6 en adelante nos da una pista a través de la oración. Y él dice así, mira, no estéis inquietos por cosa alguna. Hay mucha gente inquieta. ¿Estás inquieto esta mañana? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? ¿Hay alguien inquieto aquí? No necesitas levantar la mano. ¿Qué es una persona inquieta? Es una persona que siente una incomodidad profunda por dentro y se va a dormir incómoda y se levanta incómoda y pasa el día incómoda. Parece que tiene hormigas en el cuerpo. Disculpa el término, ni sé si se usa más. La persona es inquieta, está preocupada por el pasado, cosas que ya pasaron hace 20 años. Está preocupada por el presente, está preocupada por el futuro. Hermanos, puedo decirles algo, el problema está en los excesos. ¿Sabes qué es el exceso de pasado? ¿Sabes qué produce el exceso de pasado? Depresión. ¿Sabes qué produce el exceso de futuro? Ansiedad. ¿Y sabes qué produce el exceso de presente? Estrés. Y es por eso que mucha gente está en depresión. Y es por eso que mucha gente tiene trastorno de ansiedad. Y es por eso que mucha gente está estresada al máximo. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que la depresión, que la ansiedad sea pecado. Sabemos que hay trastornos, hay problemas. Pero muchas veces nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios acelera este proceso de trastornos psíquicos. Mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que no debemos estar inquietos por nada, pero eso no es suficiente. La Biblia dice, no estéis inquietos por nada, pero también dice, presentad todas vuestras peticiones delante de Dios. No es delante del pastor, ¿verdad? No es delante del hermano y de la hermana de la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que debemos presentar todas nuestras oraciones delante de Dios. Con oración y súplica, acompañado de agradecimiento. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que tengo que vaciar todo lo que está en mi mente y en mi corazón y presentarlo delante de Dios. Tengo que poner ante Dios mis conflictos interiores. Tengo que poner ante Dios mis planes. Tengo que poner ante Dios mis fracasos.
Tengo que poner ante Dios mis frustraciones. Tengo que poner ante Dios todo aquello que me está molestando. Necesito vaciar mi mente y mi corazón y ponerlos delante de Dios. Y no tengo que hacer esto solo una vez, ni dos, ni tres. Pero la Biblia dice que tengo que suplicar continuamente. Eso significa dependencia. Hay mucha gente que piensa que suplicar es repetir siempre las mismas cosas. Una vez un hermano me dijo: pastor, pero Dios no sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué tengo que decirle siempre lo mismo? Pastor, pero si Dios sabe del presente, pasado y futuro, ¿no bastaría con una sola oración? Pastor, pero si Dios sabe todas las cosas, ¿realmente necesito estar allí suplicando y llorando todos los días? Mis hermanos, Dios sabe todas las cosas. Dios conoce cada célula de nuestro cuerpo. Dios conoce cada pensamiento que hay en nuestra mente y cada sentimiento en nuestro corazón, noble y no noble. Cuando oramos, cuando suplicamos, cuando nos postramos ante Dios, no lo hacemos para Dios, no, hermanos. Cuando hacemos eso, lo hacemos para nosotros mismos, porque necesitamos reconocer nuestra total dependencia del Señor. Pastor Fabio, ¿cómo entiendes la voluntad de Dios? Intento entender la voluntad de Dios de acuerdo con lo que dice Pablo. Él dice que debemos presentar todo ante el Señor con oración, súplica y acción de gracias. Y entonces, ¿qué sucede? La paz de Dios, que excede todo entendimiento, cuidará de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Has experimentado la paz de Dios? Gente, la paz de Dios es algo tan profundo. El mundo se está desmoronando, no sabes qué te va a pasar mañana. La desesperación llama a la puerta esa noticia devastadora que no esperabas. Y vas delante de Dios y el Espíritu Santo te inunda con esa paz. Esa paz domina nuestra mente, bloquea toda preocupación. Esa paz domina nuestro corazón, congela toda emoción negativa. Y esa paz trae ese alivio, esa certeza. Dios está en control. ¿Cómo, Pastor Fabio, entiendes la voluntad de Dios? ¿Cuándo están alineados mi mente y mi corazón? Muchas veces el corazón lleva en una dirección, la mente lleva en otra dirección y nuestra tendencia es seguir el corazón. A veces acertamos, pero a veces nos equivocamos, porque hay un porcentaje y es 50%. Pero cuando aprendo a depender de Dios, ¿qué hace Dios? Él alinea mente y corazón y trae ese sentimiento de neutralidad que es paz. Entender la voluntad de Dios, hermanos, es muy difícil, pero es posible cuando aprendemos a depender. Has presentado el proyecto a Dios, ¿verdad? Estás escribiendo, pasas horas y horas allí preparando, escribiendo todo lo que quieres. Entonces, cuando lo presentas a Dios, Él dice: no voy a firmar. Y entonces te enojas con Dios. ¿Sabes cómo es la persona enojada con Dios? No voy más a la iglesia. Estoy presentando a Dios y solo sale mal. No quiero leer más la Biblia. Hay gente que dice: pastor, ya no puedo leer la Biblia porque Dios bendice a todo el mundo y no me bendice a mí. Y muchas veces, hermanos, presentamos la imagen de un Dios verdugo, la imagen de un Dios tirano, la imagen de un Dios malo. No porque Él sea verdugo, no porque Él sea tirano, no porque Él sea malo, sino porque Él no quiere firmar nuestro capricho, nuestra terquedad. Hermanos, Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. Dios es eterno, Él no fue creado, Él no muere. Y nosotros muchas veces queremos presentar a Dios lo que Él tiene que firmar. No queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Él firme
y nos bendiga en nuestra voluntad. ¿Verdad o no? Me gusta mucho Marta, la Marta de la Biblia. Incluso preparé un sermón sobre Marta muy interesante, ¿verdad? Hay gente que predica dando la razón a María, otras personas predican dando la razón a Marta. Ya he visto gente predicando dando mitad de la razón a Marta y a María. Pero yo prediqué un sermón, Dios me dio una palabra muy interesante. Dije, gente, Marta estaba enferma. Marta estaba sufriendo de ansiedad, una ansiedad crónica. Y nos damos cuenta de eso en varios momentos de su historia con Jesús. ¿Por qué? Porque ella presentaba a Dios lo que Dios tenía que hacer. ¿Recuerdan el episodio en que Jesús llega a su casa improvisadamente? ¿Recuerdan? Jesús con los discípulos entran en Betania y en esa época no había WhatsApp. Marta, estoy llegando, prepara la comida. No había eso. No se podía enviar una cartita para que llegara allí. Jesús era amigo de la familia. ¿Y qué hacía? Él llegaba. Y la Biblia dice que Marta lo acogió en casa. Siempre era Marta, ¿verdad? Marta aquí, ella tomaba la iniciativa, ella lo hacía. Y ahora intenta imaginar, la Biblia dice que Jesús entra con los discípulos. ¿Y ustedes creen que solo estaban Jesús y los discípulos allí? Invadieron la casa de la mujer. ¿Han pensado en eso alguna vez? Y entonces Marta, ¿qué empieza a hacer? Ella comienza a hacer algo insólito. Ella comienza a hacer algo completamente fuera de lo normal. Ella comienza a arreglar la casa. Chicos, ella empieza a ordenar la casa. Ella empieza a poner las cosas en su lugar. Empieza a hacer las cosas. Y lo más interesante es que quería involucrar a su hermana en esta locura suya. Y es muy probable que ya haya discutido con María antes. Y María, conociéndola, dijo, tú con tu locura, quédate ahí. Yo me voy a sentar aquí con Jesús. Y entonces, cuando Marta se da cuenta de que a Jesús tampoco le importaba, que Jesús no aprobó su plan, va hasta Jesús y le dice, Señor, ¿qué? La señora no está viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Gente, ella interrumpió el sermón de Jesús. Imagina al pastor Vander predicando aquí. Se levanta una persona allí. Pastor Vander, deja de hablar ahí. ¿No ves que estoy aquí ocupado, preocupado, haciendo un montón de cosas? ¿No ves que las personas no me están ayudando? Cara, ella interrumpió el sermón de Jesús. Interrumpió. Y ella culpó a María. Culpó a Jesús, porque ya había discutido con María antes. Luego fue a discutir con Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en una compulsión de arreglar la casa. Estaba en una vibra completamente diferente. Su enfermedad, su ansiedad la estaba llevando a un comportamiento compulsivo para aliviar esa tensión interior. ¿Y qué dijo Jesús? María ha escogido la mejor parte y eso no le será quitado. ¿Hay alguien ansioso aquí? No necesitas levantar la mano. ¿Sabes cuál es el problema de la persona que sufre de ansiedad? Es que quien sufre de ansiedad tiene dificultad para elegir la mejor parte. ¿Y sabes por qué tiene dificultad para elegir la mejor parte? Porque no puede hacer una lectura del contexto. Porque la persona está tan invadida por ese sentimiento de ansiedad. La preocupación es tan grande y tiene que compensarlo con algunos rituales, que no puede ver lo que está sucediendo de bueno y extraordinario a su alrededor. Y Jesús estaba allí. Gente, Jesús estaba allí en su casa. El verbo vivo estaba allí. Dios estaba hablando. Dios estaba ministrando. La cura para su problema estaba allí. Y ella estaba arreglando la casa. Gente. Y muchas veces Jesús está en nuestra casa y está hablando con nosotros y quiere transformarnos,
quiere bendecirnos, pero debido a nuestra enfermedad, nuestra dificultad, nuestras dificultades y limitaciones, estamos con comportamientos compensatorios y no podemos leer el contexto y decir: Señor, la prioridad aquí no soy yo, la prioridad aquí no es mi dificultad, la prioridad aquí no es la casa, sino que la prioridad aquí es el Señor, porque sé que el Señor es el Señor de la vida y sé que el Señor puede curarme. Jesús fue allí por Marta y todo el diálogo de Jesús fue para curar a Marta. Jesús le enseñó a Marta el camino para vencer su ansiedad, pero parece que no resolvió mucho. Porque cuando su hermano murió, estaba enfermo. ¿Qué hizo ella? Mandó avisar a Jesús. Ella ya tenía todo planeado en su mente. Jesús va a llegar aquí, va a ir al cuarto de Lázaro, le va a dar un beso, poner la mano, no sé qué más. Mi hermano se va a curar. Él ya ha hecho mucho, ¿no? De eso. Él va a hacer eso. Mi hermano se va a curar. Voy a evitar un montón de problemas. Mandó avisar a Jesús que ella tenía que tener el control de la situación. Te comportas como Marta. Entonces Dios no hace lo que quieres, te molestas. Y la culpa no es de tu precipitación. La culpa siempre es de Dios, que no tiene culpa. Entonces Jesús espera 2 días. ¿Por qué? Para tratar con Marta. Para decirle a Marta: querida, amo tanto a tu familia que son mis amigos. Vengo aquí, duermo aquí, ustedes me dan comida, es muy agradable, pero quien manda soy yo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no se somete a nuestra voluntad, sino que nos somete a su voluntad. Y cuando Jesús está llegando a Betania, es decir, Lázaro ya había muerto, ya olía mal. ¿Quién va hasta Jesús? María, Marta. Es interesante que ella no llegó a Jesús así: maestro, ay maestro, qué bueno que usted está aquí. Qué alegría, dame un abrazo, quiero llorar contigo. Vaya, qué tristeza. Ella sufría de ansiedad, comportamientos compensatorios. Estaba muy molesta, como dice mi esposa pernambucana. Muy molesta. Si el Señor hubiera estado aquí, Él no habría muerto. No sirve de nada venir ahora. Es ansioso, así es como te comportas. Presentas un plan a Dios, ¿verdad? Entonces Dios no lo hace. Y Dios te está mandando decir esto hoy. Entonces dices: ahora ya no hace falta. No es necesario que llegue. Ya pasó. Capricho. Entonces Jesús dice: Marta, querida, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Lázaro, sal fuera. ¿Sabes lo que Jesús quiso decirle? No hay absolutamente nada que impida mi acción. Y es por eso, hermanos, que es muy bueno cuando Dios frustra nuestros planes. Ya lo he aprendido. Antes lloraba, caí en depresión. El pastor Vander una vez me encontró en depresión en el campo. Me trajo a Brasil para ser curado de la depresión. Porque yo le decía a Dios: Señor, quiero que hagas así. Entonces Dios cambiaba todo. Yo me quedaba perdido. Porque Dios, Él es especialista en desestructurarnos completamente. Amén. Dios, Él es especialista en desestructurarnos completamente. Él ama hacer eso. Él nos toma, nos quita el suelo, cambia nuestro pensamiento. Él te deja completamente desorientado. ¿Sabes por qué? Porque esa es su didáctica. Entonces Él dice: ok, desorientado, ahora vas a escuchar mi voz. Y Él hizo eso con sus siervos innumerables veces.
Porque, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero Pablo, cuando dijo eso, ya estaba curtido. Que la experiencia con Dios tenemos que tenerla y tenemos que aprender. Y así es como funciona. Pablo, él estaba curtido. Todas las cosas cooperan. Sí, Pablo. Pero algunas situaciones no fueron así, ¿verdad? Hasta llegar a decir eso. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando leemos la Biblia, necesitamos contextualizar. ¿Cuándo lo dijo la persona? ¿Cuál es el contexto en el que lo dijo? A veces cuando leemos la Biblia pensamos que toda la vida de la persona fue así, ¿verdad? Así que yo, cuando veo a veces a Pedro llamando a los creyentes hijitos, digo, Dios mío, el Señor transformó a este hombre hasta la última gota de sangre. ¿Verdad o no? Pedro, que era impulsivo, era duro, era un tipo que cortaba la oreja de uno y peleaba con otro, llamando a los creyentes hijitos. Era el Pedro ya, de edad avanzada, porque el Pedro, cuando comenzó el ministerio, no era así. Todos nosotros estamos en un recorrido, estamos en un camino. Pablo también, cuando él dijo, todas las cosas cooperan, él estaba diciendo, la enfermedad coopera, la quiebra coopera, ¿verdad? La persecución coopera, todo coopera, porque al final de cuentas no hay nada que no esté bajo el control de Dios. Y en este texto la Biblia habla de una visión que Dios le dio a él. Pero quiero hablar antes de la visión. El apóstol Pablo, él era un hombre único, lleno de problemas. No voy a enumerar los problemas de Pablo, porque ya he enumerado los de Marta. De lo contrario, pensaréis que estoy siendo demasiado crítico con los personajes bíblicos. Crítico de verdad. Miro y leo la Biblia desde el punto de vista científico, pero el único que no puedo criticar, porque no hay nada que criticar, es Jesús. Y Él es nuestro modelo. Amén. Los demás eran todos hombres, y no estamos aquí para adorar a ningún hombre, sino para aprender de ellos. Y el apóstol Pablo, él forma su equipo, ¿verdad? Y nos damos cuenta en la personalidad de Pablo, en la elección de su equipo, que él elige a un anciano de la iglesia de Jerusalén, porque necesitamos tener un vínculo denominacional. Él elige a un médico, ¿verdad? Lucas, ¿por qué? Necesitamos tener a alguien para el área social. ¿A quién elige? Él elige a Timoteo, su hijo en la fe, que estaría allí con él cargando la maleta, ¿verdad? Y ayudándolo en las cosas prácticas. Paul fue fenomenal. Y él dijo, vamos a Asia. Y él, trato de imaginar cuántas horas de oración Pablo no gastó diciendo, Dios bendice a Asia. Y Dios diciendo, no es Asia. Ah, Señor, porque vamos a llegar a Asia. Y Dios diciendo, no es Asia. Ah, Dios, porque voy a llegar a Asia. Voy a entrar en China, en India. No es Asia. Debe haber orado mucho por Asia. Recaudado recursos. Entonces ellos van, equipo listo, ofrenda, dirección, oración de la iglesia. Intentan entrar en Asia por primera vez. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo prohibió. El Espíritu de Dios que prohíbe predicar el Evangelio. Si Dios no está actuando, amigo mío, no sirve de nada querer arrancar el cabello de un calvo. No va a funcionar. Hay un libro que dice, conociendo a Dios y haciendo su voluntad. Nos unimos donde Dios está actuando. No somos nosotros quienes comenzamos nada, no. Dios no estaba actuando allí, al menos para Pablo. Él no quería que Pablo estuviera allí. Entonces prohíbe predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es el momento. No fue para Pablo. Y él intenta arriba. Y él intenta abajo. Se cansa. Porque el Espíritu de Cristo lo prohíbe. Entonces está allí en Tróade. Y trato de imaginar a Pablo, ¿verdad? Durmiendo. Y debe haber orado a Dios. Señor, ya no entiendo nada. Quiero hacer tu voluntad y no puedo.
Dios, quiero predicar el evangelio y no puedo. Entonces él tiene una revelación y yo digo que Dios, y siempre repito esto porque es la realidad de mi vida. Dios es el Dios de las 23:59. Él te deja entrar en una desesperación tan grande. Entonces cuando aprendes a tratar con Él, ya no llega a las 23:59, llegará alrededor de las 22. Entonces cuando creces, maduras aún más, Él llegará a las 21. ¿Entiendes? Entonces Él va bajando. Pero mientras no aprendemos, llega a las 23:59, Pablo duerme. Tiene un sueño y aparece un hombre en una visión y dice, pasa por Macedonia y ayúdanos. Él era la persona correcta, formó el equipo correcto, hizo lo correcto, pero el proyecto, la dirección, era incorrecta. Pero Pablo, él era un hombre obediente. ¿Qué hizo él? Él dijo, ahora entiendo lo que necesitamos hacer. Y me gustaría reflexionar rápidamente con los hermanos sobre algunas cosas que aprendemos en este texto. Cuando nuestros planes no están en sintonía con los planes de Dios para nosotros, Él nos impide avanzar en esa dirección. ¿Está bien? Ahora presta atención. No, siempre. Porque existe una voluntad absoluta de Dios y existe una voluntad permisiva de Dios. Dios, Él tiene una voluntad absoluta para cada uno de ustedes que está aquí. ¿Crees en eso? Puedes decir, Dios tiene una voluntad absoluta para mí. Vamos a decirlo, Dios tiene una voluntad absoluta para mí. Para mí. Pero la voluntad absoluta de Dios va a suceder en tu vida. No lo sé. No depende solo de Dios. Dios cambió tantos planes. Sacó a Elías de la tierra antes de tiempo. Hizo tantas otras cosas. Porque la voluntad absoluta de Dios para nuestra vida dependerá del nivel de intimidad que tengamos con Él y de cuánto estemos dispuestos a escuchar su voz. Hay mucha gente que no está viviendo la voluntad absoluta de Dios, sino que está viviendo la voluntad permisiva. No es la voluntad de Dios, pero Él lo permite. El hijo es desobediente, no entiende, es cabezón, ¿verdad? Como dice Natalia, es testarudo. Entonces Dios lo deja. Algunas veces Él interviene, como mostró Pablo allí. Pero si Pablo no hubiera escuchado al hombre de Macedonia, habría ido a Asia, habría sido golpeado, sufrido, ¿verdad? Llorado. Entonces Dios en algún momento diría, no te envié allí, fuiste porque quisiste. Así que ahora sufre las consecuencias, ¿verdad? Y, responde a todo esto con tus armas humanas. Entonces, mis hermanos, Él nos impide avanzar en esa dirección cuando su voluntad no es la nuestra. En segundo lugar, cuando nuestra voluntad no está en sintonía con la voluntad de Dios, Él envía al hombre de Macedonia para recordarnos sus prioridades, que ese es nuestro gran problema. Vivimos en un mundo que nos dice que nosotros somos los importantes, que tenemos que pensar en nosotros, que tenemos que ser nosotros mismos. El humanismo regresando, sacando a Dios del centro. Tenemos que ir a la iglesia donde nos sentimos bien. Entonces, si voy a una iglesia y el pastor predica de manera dura, ya no regreso porque me hizo sentir mal. Estamos viviendo, Pastor Van, una generación así, donde ya no se puede predicar la verdad o ya no se predica la verdad porque la gente no quiere escuchar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, dice que en los últimos tiempos los hombres acumularían doctores y predicadores que dijeran lo que ellos quisieran oír, porque la sana doctrina incomodaría tanto que no querrían escucharla. Y estamos viviendo un tiempo así. No me gusta la alabanza de mi iglesia, entonces voy a otra a ver la alabanza. No me gusta el mensaje de mi pastor, él va a hacer esto, va a hablar sobre esto. Yo
yo no estoy en condiciones. Una vez una hermana me dijo, pastor, yo ya estoy sufriendo de depresión y voy a la iglesia y el pastor está predicando unos mensajes así. Ahora voy a otra iglesia mientras él no pare esa serie porque me está incomodando. Oh, es la palabra de Dios. Es el enfrentamiento con la palabra de Dios lo que cura. Amén. Él envía al hombre de Macedonia. ¿Estás escuchando al hombre de Macedonia? Él viene. Dios siempre manda señales. Él siempre habla. Decimos, estoy orando y Dios está en silencio. Gente, Dios no se queda en silencio. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Él responde de 3 formas. Sí, no, espera. Cuando Él responde sí, es una maravilla. Vengo a la iglesia, alabo, salto, lloro, me quedo sin voz. Es todo, cielo. Estoy subiendo al Tabor, estoy teniendo experiencia con Dios. Cuando Dios responde no, empieza el berrinche. ¿Has visto a un niño pequeño cuando le pones el pañal? Con la piernita, ¿verdad? Entonces vas e inmovilizas al niño, le pones el pañal, dices, finalmente. Cuando Dios manda a esperar, gente, es difícil, ¿verdad, pastor? Cuando Dios manda a esperar, es difícil. Entonces decimos, Dios está en silencio. No está, eres tú quien no está escuchando. Dios está diciendo, espera. No es el momento. No es de esta manera. Esperar. Cuando las cosas son de Dios, todo encaja. ¿Y qué trae Dios? Trae paz. Amén. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o la tuya? ¿Puedo decir algo? La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre cuenta con los recursos de Dios. Otra frase muy interesante. No te involucres en un proyecto en el que Dios no esté. Si es difícil con Jesús en el barco, sin Él, es casi imposible. Ahora quiero decir algo mirándote bien a los ojos. Dios, Él tiene algo que es solo para ti. Puedes decir, Dios tiene algo que es solo para mí. Dios tiene algo que es solo para mí. Habla más alto. Dios tiene algo que es solo para mí. De nuevo, Dios tiene algo que es solo para mí. ¿Crees en eso? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué miras al otro? Entonces, ¿por qué imitas al otro? Entonces, ¿por qué muchas veces quieres el lugar del otro? Entonces, ¿por qué muchas veces quieres hacer lo que el otro está haciendo? Entonces, ¿por qué a veces te pierdes con el otro? Cada vez que te pierdes con el otro, pierdes la oportunidad de escuchar al hombre de Macedonia. Cada vez que te pierdes queriendo algo del otro, cada vez que envidias al otro, cada vez que quieres tomar el método del otro, te pierdes. Haces como Nehemías, o mejor dicho, haces lo contrario de Nehemías. Nehemías diciendo, estoy haciendo un gran trabajo, no puedo bajar. Pero el otro intenta distraernos. Gente, la distracción puede ser enviada por el diablo. Pero Pastor Vander, la distracción también puede ser la bendición en la vida del otro. Miramos lo que Dios está haciendo en la vida del otro. Vaya Dios, en la mía no, ¿verdad? ¿Verdad o no? ¿Sabes por qué? Vivimos en una sociedad que nos enseña a pensar así. La bendición de Dios es cantidad. ¿No es así? La bendición de Dios es ruido. Y olvidamos que la bendición de Dios no es cantidad. La bendición de Dios es calidad, es obediencia. Si la bendición de Dios fuera cantidad, Jeremías sería un miserable que no hizo nada. Porque predicó durante 40 años un mensaje duro. ¿Sabes cuántas personas se convirtieron? Nadie. Y es por eso que no
podemos compararnos con el otro. Dios tiene algo específico, exclusivo para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Aprende del otro, pero no desees lo que el otro tiene. Aprende del otro, pero no quieras hacer como él. Aprende del otro, pero no intentes ser una réplica de él. Porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y cada vez que hacemos eso, le damos un certificado, ¿verdad?, de limitación cognitiva a Dios, como si Dios no tuviera creatividad. Ahora, ¿te imaginas si cada uno de nosotros fuéramos aquello para lo cual Dios nos llamó? ¿Quieres ser aquello para lo cual Dios te llamó? Sí. Con certeza, hay poca gente siendo aquello para lo cual Dios llamó, porque está perdida con el otro. Dios, entendemos, ¿verdad? Muchas veces nuestra voluntad no está en sintonía con la voluntad de Dios. Dios frustra nuestros planes. En tercer lugar y último, porque Él es Dios, ¿verdad? Él conoce el presente, pero también conoce el futuro y el pasado. Él conoce cada célula de tu cuerpo. Él conoce cada uno de tus sentimientos, cada uno de tus pensamientos. Él sabe hasta dónde puedes llegar de acuerdo con tu personalidad y tu carácter. Dios tiene algo específico para ti. ¿Y puedo decirte algo? Todo lo que Él hace en tu vida no es pensando solamente en su reino, sino también pensando en ti. Lo dije esta mañana y lo repito. Pablo quería ir al oriente. Dios lo envía al occidente. Y gracias a la obediencia de Pablo, un hombre complicado pero que amaba al Señor, hoy estamos aquí. Porque gracias a la obediencia de Pablo, la ruta misionera cambió. ¿Pueden entender eso? Cambió. Y cuando él entra en la ciudad de Filipos y logra plantar esa iglesia en la ciudad de Filipos, fue difícil plantar esa iglesia, hermanos, porque allí luchó espiritualmente contra una mujer poseída. Allí él rompió el protocolo, llegó a la orilla del río y comenzó a conversar con las mujeres. Un judío conversando con mujeres sin la presencia de hombres. Pero lo hizo porque el mensaje del evangelio necesitaba llegar, y esas mujeres se convirtieron. Fue llevado a prisión y allí hizo como el hermano de Irán. Ellos comenzaron a alabar a Dios incluso en las cadenas, y eso sirvió para la conversión del carcelero. Nace la iglesia de Filipos. Esa iglesia hizo más por la vida de Pablo, por la obra misionera de Pablo, que cualquier otra iglesia y cualquier otra persona, porque cuando Dios cambia nuestros planes, Él no solo piensa en Él, sino que también piensa en nosotros. Amén. Dios te está diciendo esta mañana: sí, hijo mío, hija mía, frustré tus planes, porque no era lo que necesitabas, era lo que querías. Pero no era lo que necesitabas. Te dejé completamente desestructurado. Te dejé así para que entendieras que ningún hombre podría estructurarte de nuevo. Te dejé así. Te dejé así porque te amo. Soy un Dios soberano y sé lo que es mejor para ti. Amén.